Buen día. El tema que nos correspondió es procesos de producción de cereales. El grupo está compuesto por Juliana Ruiz, quien les habla, Sneider García, Juan Carlos Abril y Carlos Medina. A continuación vamos a hacer una breve introducción de qué son cereales. Son granos que normalmente crecen en espiga o mazorca. Históricamente han sido base alimentaria de varias civilizaciones. Son alimentos muy nutritivos, ricos en carbohidratos, fibra, minerales y proteína de buena calidad biológica. Entre las vitaminas de mayor concentración se encuentran las de complejo B y están ubicadas en su germen. Los cereales enteros, tostados, germinados o molidos constituyen base de una alimentación natural y son quizás el grupo de alimentos más importantes. Los cereales más reconocidos son avena, centeno, arroz, maíz y trigo en sus diversas variedades. Para FENALCE, que es la Federación Nacional de Cereales y Leguminosas, los cereales que ellos representan y que tienen monitoreados en Colombia son maíz, sorgo, trigo, avena y cebada. La producción de cereales, al igual que todos los demás procesos, requieren de unos pasos. En este caso, hablaremos de 4 en específico, los cuales son siembra y cosecha, transformación y empaque. En el caso de la siembra, es importante tener en cuenta estos 3 pasos. El primero es selección de la semilla, en el cual se tiene que tener en cuenta el punto de vista genético, la variedad de la semilla y asimismo su pureza y su germinación. Además, se tiene que hacer una desinfección previa a la semilla a la cual se va a cultivar y una selección de su calidad. Y por último, se tienen que cultivar las variedades, pero no en cantidad. Claro está que esto depende del tipo de producción y el fin de esa producción. En el siguiente es el tiempo de siembra, que es el tiempo en el cual se va a realizar la siembra de la producción y se pretende un estimado para su crecimiento y asimismo su cosecha. En este se tiene que tener en cuenta la localización, porque depende mucho del país y de dónde está ubicado ese país, ya que algunos países cuentan con estaciones y es muy importante tener en cuenta sus fechas, así que en general se toma en cuenta la primavera como la época idónea para realizar el proceso de la siembra. Y para finalizar es la siembra, en el cual se alista la tierra y una vez alistada se depositan las semillas. Ahora bien, hablando puntualmente de Colombia, se tiene que para el 2015 la producción de cereales fue de un 11,8%. Cabe resaltar que Colombia es un país agrícola, así que es muy importante este dato, y de los cuales los departamentos que representan la producción agrícola son del 44,7% y son el Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Meta y Tolima. Actualmente, en las investigaciones hechas y los últimos reportes nos indican que los cereales están siendo más puestos a producción, sobre todo el maíz, que está aumentando su producción. Además, tenemos que recordar que Colombia es un país que no tiene estaciones, pero sí está segmentado por los pisos térmicos. Es decir, que es muy importante ver la tierra donde se va a cultivar el producto y su clima. Tenemos que
para los cereales de invierno generalmente son el trigo, la cebada y la avena. En este caso y para Colombia serían en los climas fríos, quizás templados, y los cereales de verano, que es donde más requieren sol y la tierra seca como el maíz y el sorgo, pues se utilizarían para las tierras con más calor y con tierra seca. Cabe agregar que pues aunque hayan aquí temporadas de verano y de sequía, esas también tienen que ser tomadas en cuenta, ya que pues esto asegura que la producción sea un éxito o sea un fracaso. Entonces esto también es muy importante. Como bien se dijo, la preparación de la tierra es uno de los pasos más importantes para la producción de cereales. Se utiliza la operación de la labranza. ¿Qué es la labranza? Es la operación agrícola que consiste en trazar surcos medianamente profundos en la tierra con una herramienta de mano o con un arado. Hay diferentes tipos de labranza, los cuales se pueden clasificar en la labranza convencional o tradicional, la cual es el laboreo del suelo anterior a la siembra con maquinaria arados que corta parcialmente los primeros 15 centímetros del suelo. El segundo método es la labranza mínima o conservacionista, que implica que el laboreo anterior a la siembra con un mínimo de pasadas de máquina anterior a su corte. La tercera es la labranza cero o siembra directa, que no se laborea el suelo, sino que se siembra directamente, depositando la semilla en un corte vertical de pocos centímetros que se realiza con una cuchilla circular o con una zapata de corte. Y por último está la agricultura de precisión, que tiene como propósito hacer el mejor uso de insumos. Busca evitar una utilización excesiva en áreas de poco potencial y defectuosa en las de mayor productividad. Se basa en preparar mapas de aptitud y de rendimiento. Para complementar más este tema, vamos a hablar del sembrado de 3 cereales que son muy importantes para la alimentación mundial y para la alimentación colombiana, los cuales son el trigo, la cebada y la avena. Trigo, la producción mundial es tan importante que representa 1/3 de todos los cultivos producidos a nivel mundial. El abonado del trigo consta de nitrógeno, que estimula y enriquece los granos de trigo en gluten, hace que las plantas sean más verdes, tengan más clorofila, más biomasa con poca fibra, lo que las hace más propensas al ataque de las plagas. El siguiente es el fósforo, que favorece la germinación y acelera el crecimiento de tallos, raíces, da rigidez a la planta, reduce el riesgo de encamado y resiste mejor a las heladas. También anticipa la madurez y por tanto acorta el ciclo. Por último, el potasio reduce la transpiración y la hace más resistente a las sequías y al frío. En cuanto a la cebada, el cultivo de la cebada se conoce desde tiempos remotos y se supone que procede de 2 centros de origen situados en el sudoeste de Asia y África septentrional. Se cree que fue una de las primeras plantas domesticadas al comienzo de la agricultura. Los usos de la cebada principalmente se aprovechan para el ganado y el uso más popular es para la producción de la cerveza. El grano se transforma en malta ya que se le somete a germinación, se tuesta, se muele y finalmente se fermenta. El abonado de la cebada, al igual que el cereal anterior, consta de nitrógeno, fósforo y potasio. Para diferencia, aquí el potasio aumenta la calidad de la cerveza y la resistencia al encamado. El suelo y clima aptos para la cebada prefiere tierras fértiles, pero puede tener buenas producciones en suelos poco profundos y con tal de que no falte el agua al comienzo de su desarrollo. En cuanto a la avena, las avenas cultivadas tienen su origen en Asia Central, pero la historia de su cultivo es más bien desconocida, ya que antes de ser cultivadas, la avena fue una mala hierba de estos cereales.
Los primeros restos arqueológicos se hallaron en Egipto. El abonado de la avena, debido a que su sistema radicular es más profundo y desarrollado que el del trigo y la cebada, le permite aprovechar mejor los nutrientes del suelo, por tanto requiere menos aportes fertilizantes. La avena responde muy bien al abonado del nitrógeno, las sales armónicas y ya. Se trata de una planta poco resistente al frío, por tanto en muchas zonas se suele sembrar en primavera, excepto en zonas con clima cálido que se suele sembrar en otoño. Cabe resaltar que estos tres fertilizantes, cuatro, nitrógeno, fósforo, potasio y sales armónicas, se tienen que aplicar en determinadas cantidades dependiendo el tipo de la producción, ya que pueden dañar el producto y también producirlo de una menor calidad. Los métodos de sembrado para el trigo se hacen con sembradoras de chorrillo, con hileras entre 11 y 15 centímetros. También se deja entre hilera e hilera y se deja un grupo vacío para no dañar la maquinaria. Las profundidades ideales rondan entre los 2 y los 3 centímetros. Para las cebadas también se hace con siembra a chorrillo, con sembradora, pues es el método más recomendable, ya que hay un mayor ahorro de semilla. Las poblaciones de plantas son muy uniformes con este método y hay una menor incidencia sectorial de enfermedades. Se suele realizar con distancias que varían algo entre líneas y son corrientes las sembradoras fijas que guardan una distancia entre líneas de 17 a 18 centímetros. Finalmente, para la avena se suele utilizar el método de sembrada a voleo, ya que conviene dar 2 pases cruzados para que la semilla quede mejor distribuida, ya que al tratarse de una semilla muy ligera es difícil repartirla con regularidad. En terrenos compactos y secos se aconseja la siembra en surcos, pues es más fácil mantener el terreno libre de malas hierbas, siendo la separación entre surcos de 20 centímetros. Es así que a modo de resumen tenemos dos métodos de sembrado. El primero sería siembras mecanizadas, que distribuye los granos en filas paralelas y no muy separados, y la ventaja de la maquinaria consiste en que introduce las semillas con una mayor profundidad y predeterminada. Y la otra es la siembra manual, que es la más común aquí en Colombia, que pues es con mano de obra humana y pues presenta mayores errores. Finalizando este tema, se tiene la cosecha. La cosecha en general se realiza por el método, pues en otros países, en el método de cosechadoras autopropulsadas. Estas tienen como una propiedad para que tengan una humedad inferior al 11% en el caso del trigo y luego de esto se debe solear el trigo con etapas para reducir su humedad y pues para que el trigo dure. En el caso de la cebada se realiza también con la cosechadora autopropulsada, pero de cereales. El grano ha de estar bien seco y debe tener una humedad menor al 12%. En cuanto a la avena, pues es un proceso más manual generalmente. Y en este caso también tenemos dos tipos de cosecha. Ya viene siendo la cosecha manual, pues las personas lo hacen con métodos de arado y utilizando estos tipos de utensilios, o las cosechadoras autopropulsadas. Los granos de cereal están protegidos en su planta de origen por una cubierta o vaina, aunque existan variaciones en función de la especie que se trate.
A su vez, cada grano está conformado básicamente por tres componentes: el germen, el cual es provisto de nutrientes; el interior feculento, que representa la mayor parte del grano o endospermo; y la capa exterior o salvado. Cada tipo de cereal requiere un tratamiento específico. Hay algunos principios de carácter general que pueden ser aplicados a todos. Así, los cereales pasan por distintas etapas en una gran y a veces compleja cadena que se inicia en la cosecha y termina en el consumo. Esta cadena, que se conoce como sistema post cosecha, comprende básicamente tres bloques separados. El primero cubre desde la cosecha hasta el almacenamiento y engloba todas las operaciones que permiten extraer y estabilizar el grano de cereal. El segundo, denominado proceso preliminar, comprende aquellas operaciones que permiten obtener productos intermedios, fundamentalmente harinas, que no pueden ser consumidas directamente por el hombre. El tercer procedimiento es el procedimiento secundario. Lo forman aquellas operaciones que transforman los productos intermedios en finales, por ejemplo el pan. Estas operaciones pueden ser industriales o pueden ser domésticas. Ya en un proceso industrial se habla de envasado y venta del producto. La planta de cereal se recolecta completa, por lo que en primer lugar es necesario separar el grano del resto de sus partes. La separación se lleva a cabo mediante dos operaciones sucesivas: la trilla y el aventado. La trilla consiste en la extracción de los granos. En el sistema tradicional, las gravillas de trigo, una vez recolectadas, se extienden en el suelo, en un área de superficie dura, especialmente preparadas para ello, llamadas era. Allí son pisadas por el hombre o por animales, como se muestra en la imagen. O también mediante el trillo, una antigua herramienta agrícola que consiste en una plancha de madera con piedras o con cuchillas en su cara interior. De esta manera logramos desprender el grano de la espiga. También se consigue la separación de los granos golpeando las gavillas contra una superficie dura, aunque este sistema es menos eficiente. Tras la trilla, los granos continúan mezclados con la paja, por lo que es necesario separarlos. Para ello se realiza el aventado, que consiste en lanzar al aire la mezcla de granos y paja, para que la paja sea arrastrada por el viento, mientras que los granos se depositan en el mismo sitio. Este sistema tradicional fue sustituido progresivamente por trilladoras mecánicas, accionadas a pedal o mediante motores diésel, como esta de acá. En esta trilladora se realizan simultáneamente las operaciones de trilla y aventado. El grano es separado de las gravillas al ser estas golpeadas mediante este cilindro erizado. El motor que acciona el cilindro mueve también un ventilador que genera la corriente necesaria para realizar el aventado. El grano es recolectado por la parte inferior mediante un tornillo sin fin, mientras que la paja es arrastrada por el aire. En nuestro costado derecho tenemos una moderna trilladora estática, cuyo mecanismo de funcionamiento es similar al anterior. Consta de un sistema de alimentación por banda transportadora y de unas placas cribadoras para la separación del grano de la paja. Las modernas cosechadoras son capaces de realizar todas las operaciones de cosecha, trilla y aventado, e incluso de ensacar la paja, reduciendo drásticamente la mano de obra necesaria para la recolecta de los cereales. Este es un video de una trilladora mecánica moderna, la cual se alimenta mediante banda transportadora y gracias a estos cilindros erizados de púas se desprende el grano de las gravillas.
quedando una mezcla entre granos y paja. Acá se realiza un primer aventado y la paja va siendo expulsada por el otro costado, como vemos acá. Ahora, mediante este ventilador se produce una corriente de aire que permite terminar el aventado y separar lo mejor posible el grano de la paja. Acá vemos como la paja es expulsada y únicamente queda el grano. Ya para finalizar tenemos los rodillos sin fin que transportan el grano recolectado. Una vez separados los granos de cereal de la planta, y dado que estos no pueden ser consumidos o procesados de forma inmediata, se hace necesario su almacenamiento. Por ello, el almacenamiento de los granos en condiciones adecuadas ha sido desde la antigüedad y continúa siendo una importante necesidad para el hombre. Se pretende de esta forma evitar pérdidas que siempre se derivan del hecho de que otros seres vivos, como roedores, insectos y microorganismos, compiten con el hombre para utilizar el alimento que los granos contienen. Existen diferentes tipos de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento artesanal, el almacenamiento controlado corto, el almacenamiento controlado prolongado y el almacenamiento para bancos de germoplasma. El almacenamiento artesanal son estructuras que se utilizan para almacenar el grano o la semilla en cantidades y por periodos de tiempo relativamente cortos, que pueden ser de unos cuantos meses hasta un año aproximadamente. Este tipo de almacenes son los que tradicionalmente se utilizan en el medio rural. En el almacenamiento controlado corto se almacenan lotes de semillas comerciales y cuya permanencia es también relativamente corta, desde su cosecha hasta el próximo ciclo de siembra. En el almacenamiento controlado prolongado, generalmente el tiempo de almacenamiento excede el año y usualmente es destinado a guardar semillas de alto valor comercial. Estos almacenes o bodegas especiales están equipados con aparatos de refrigeración y desecadores de aire, pero además sus paredes, techos y pisos deben estar recubiertos con materiales aislantes para controlar los intercambios de humedad y calor con el medio ambiente. Por último tenemos el almacenamiento para bancos de germoplasma. Consiste en laboratorios de almacenamiento de semillas para recursos fitogenéticos, con estructuras y equipamientos sofisticados y en donde la mayoría de las especies de semillas mantienen su viabilidad, aún almacenadas por largos años. En algunos se usan envases sellados y en otros abiertos, pero siempre a baja humedad relativa y a baja temperatura. El secado de los granos contribuye a garantizar su conservación, al impedir tanto su germinación como el crecimiento de microorganismos. El nivel de seguridad para el almacenamiento de cereales es del 13 al 15% de humedad para periodos de almacenamiento de hasta un año y del 11 al 13% para periodos de más de un año, aunque depende del tipo de cereal. Obviamente, en cuanto las condiciones ambientales cambian, el equilibrio se rompe y el grano puede volver a ganar humedad. En principio se asume que una vez secado hasta los niveles de humedad, el grano de cereal no absorbe agua nuevamente, o lo hace en cantidades que no comprometen su conservación.